Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Aunque su infancia la pasó en Guamuchil, una pequeña localidad que más tarde lo marcaría como el ídolo de Guamuchil, fue el cuarto de 15 hijos en una familia humilde. Su padre, Delfino Infante García, era músico y su madre, Refugio Cruz Aranda, ama de casa. Desde pequeño, Pedro mostró interés por la música y aprendió a tocar la guitarra y otros instrumentos de manera autodidacta. La vida en Guamuchil no fue fácil. La pobreza era una constante, pero Pedro tenía algo especial: su voz. Desprecios, chaparrita, me hacen que la quiera más. Si me mira. Desde joven combinaba trabajos sencillos con pequeñas presentaciones locales. No imaginaba que aquellos días difíciles forjarían la perseverancia que lo llevaría a lo más alto. Su talento nato llamó la atención de quienes lo escuchaban y con el tiempo decidió probar suerte en la Ciudad de México, un paso que cambiaría su destino. En la capital, su vida no fue más sencilla que al principio. Como muchos jóvenes con sueños grandes, luchaba por encontrar oportunidades. Cantaba en restaurantes, trabajaba en carpintería y hacía cualquier labor que le permitiera sobrevivir. A mediados de la década de 1930 conoció a figuras que serían clave en su carrera. Pedro comenzó a presentarse en la XEW, la emisora de radio más importante del país, donde su voz comenzó a ser reconocida. Fue en la música donde Pedro Infante empezó a brillar. Sus interpretaciones tenían un sello único, transmitían sentimiento, calidez y una cercanía que hizo que el pueblo mexicano se sintiera reflejado en él. A finales de los años 30 grabó sus primeras canciones, aunque no fue hasta los años 40 cuando su popularidad explotó. Canciones como Amorcito Corazón y 100 años lo convirtieron en un ídolo musical, mientras su carrera como actor comenzaba a despegar. El cine mexicano vivía su época dorada y Pedro Infante no tardaría en convertirse en uno de sus protagonistas. Su primera aparición importante fue en la película La Feria de las Flores en 1943, aunque el verdadero salto a la fama llegaría un año después con Cuando lloran los valientes. Pedro no solo actuaba, cantaba en sus películas, creando una combinación irresistible para el público. Su personalidad alegre y su talento natural para la actuación lo hicieron destacar. No interpretaba personajes lejanos ni perfectos. Pedro era el hombre del pueblo, el charro noble, el carpintero enamorado, personajes que sufrían, amaban y luchaban como cualquier mexicano. En películas como Nosotros los pobres y ustedes los ricos, Pedro Infante tocó fibras sensibles. Interpretando a Pepe el Toro, representó a las clases trabajadoras con tanta verdad que su imagen se convirtió en un símbolo de esperanza. Estas películas no solo lo consolidaron como actor, sino que se volvieron icónicas en la cultura mexicana. Las frases, los momentos y las lágrimas que sacaron al público aún viven en la memoria de generaciones. Pedro Infante no era solo un actor, era la representación del México real, del México humilde y soñador. Su carrera fue imparable. Participó en más de 60 películas, trabajando con los mejores directores de su tiempo, como Ismael Rodríguez y Emilio el Indio Fernández. Pedro Infante también formó un icónico dúo cinematográfico con Jorge Negrete y Luis Aguilar, con quienes protagonizó películas que marcaron una era. Dos tipos de cuidado fue un ejemplo de su carisma y talento, donde la rivalidad amistosa con Jorge Negrete brilló en la pantalla. Mientras su carrera en el cine crecía, su voz seguía conquistando corazones. Pedro grabó más de 350 canciones a lo largo de su vida. Su repertorio abarca rancheras, boleros y corridos que aún hoy siguen escuchándose. Copa tras copa, La Calandria y Bésame Mucho
son solo algunos ejemplos de su legado musical. La gente no solo lo escuchaba, lo sentía. Pedro cantaba con el alma y cada verso era un homenaje a su pueblo. Detrás de las cámaras y los micrófonos, Pedro era un hombre carismático y alegre, pero también tenía sus propios conflictos. Se decía que era un enamorado empedernido y su vida sentimental fue tan famosa como su carrera. Se casó con María Luisa León, aunque su relación más conocida fue con Irma Dorantes. Con ambas compartió momentos importantes de su vida y sus romances marcaron titulares en la época. A pesar de su fama y éxito, Pedro Infante nunca perdió su esencia. Continuaba siendo el hombre sencillo que cantaba con el corazón. Sus amigos y colaboradores lo describían como generoso y bromista, pero también como alguien perfeccionista en su trabajo. Pedro amaba volar, una pasión que más tarde se convertiría en un destino trágico. El 15 de abril de 1957, el mundo del espectáculo y el pueblo mexicano recibieron una noticia devastadora. Pedro Infante había muerto. Su avión, un C-87, se estrelló poco después de despegar de Mérida, Yucatán. Pedro viajaba como copiloto, algo habitual para él, ya que era un apasionado de la aviación y tenía licencia como piloto. El impacto fue fulminante, no hubo sobrevivientes. La noticia recorrió México en cuestión de minutos y el país entero quedó sumido en el luto. Las calles se llenaron de lágrimas y homenajes improvisados. Miles de personas acudieron a su funeral para despedirse del hombre que los había acompañado con su voz y su imagen. Al día de hoy aún se recuerda el grito de dolor de la gente. Murió nuestro ídolo. Pedro Infante no solo era una estrella del cine y la música, era parte de la familia de millones de mexicanos. Las circunstancias de su muerte dieron pie a rumores y teorías. Algunos afirmaban que Pedro seguía vivo y que había fingido su muerte para alejarse de la fama. A lo largo de los años, muchas personas dijeron haberlo visto en distintas partes del país. Pero la realidad es que Pedro Infante partió aquel fatídico día, dejando un vacío imposible de llenar. Su legado, sin embargo, sigue intacto. Sus películas continúan siendo vistas por nuevas generaciones y sus canciones son el himno de un México que no olvida a sus ídolos. Pedro Infante representa la sencillez, el carisma y el talento de una época dorada que perdura en la memoria colectiva. Pedro no murió aquel 15 de abril, vive en cada nota musical, en cada frase de sus películas y en cada corazón que lo recuerda. Es el ídolo del pueblo mexicano, el hombre que, con su voz y su sonrisa, logró trascender el tiempo. Hoy, décadas después de su partida, Pedro Infante sigue siendo un símbolo de lo que significa ser mexicano. Luchar con el corazón, nunca perder la esperanza y siempre soñar con un mañana mejor. Pedro Infante, el hombre, el mito, la leyenda. Si te gustó este recorrido por la vida de Pedro Infante y quieres seguir descubriendo más historias de las grandes leyendas del cine, la música y el deporte, no olvides suscribirte a Archivos de la Fama. Aquí encontrarás más documentales, curiosidades y homenajes a las figuras que marcaron una época. Dale like, comparte este video y déjanos un comentario. ¿Cuál es tu película o canción favorita de Pedro Infante? Nos vemos en el próximo video de Archivos de la Fama.